Eder Zamarrón, médico cirujano de la Universidad Valle del Bravo Campus Ciudad Victoria en Tamaulipas, México. Especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y en medicina del enfermo en estado crítico. Tiene un diplomado en ecografía crítica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el tema de trauma y embarazo, el cual no me limité a choque hemorrágico, porque me dije, va a ser muy repetitivo. Quiero darles un paseo por todo lo que es trauma y embarazo. La embarazada es un mundo especial, me dice uno de mis compañeros de equipo de trabajo. Yo trabajo mucho, soy un poco diferente, trabajo mucho en niños y trabajo mucho en embarazadas. Muchos le dicen, felicidades, está embarazada. Y mi amigo dice que no, él dice, y lo siento, estás embarazada. Porque vamos a ver a continuación que tiene cambios anatomofisiológicos que van a ser muy importantes para la toma de decisiones terapéuticas cuando estamos con una situación de inestabilidad. Tenemos que dirigir unas intervenciones para tratar de limitar o disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Y pues hay que tener siempre las consideraciones obstétricas en trauma. Eso va a ser nuestro objetivo. Tenemos un sinfín de causas de trauma y embarazo. La violencia doméstica es de las principales reportadas a nivel mundial. Los accidentes automovilísticos y algunas otras situaciones que pues básicamente estamos a día en países como son México y Colombia y Latinoamérica en general. Es importante que aquel grupo de pacientes que reciben hemotransfusiones aumentan la mortalidad hasta un 40%. Esto se ha venido viendo en los últimos años. ¿Gracias a qué? Gracias a que ahora las mujeres tienen más cardiopatías, tienen más años y se embarazan, tienen algunas situaciones, son doctoras, se embarazan. Entonces tienen muchas situaciones que ahora van más complicadas o con antecedentes de enfermedades crónicas al embarazo, y eso lo complica mucho más. La naturaleza de la embarazada antes era sana y se embarazaba, pero ahora vamos a ver que tiene cambios fisiológicos que rondan en lo fisiopatológico. Ese es un videíto en los cuales una situación mecánica en los cuales los órganos intraabdominales comienzan a elevar su altura, comienzan a elevar ambos semidiafragmas y comienzan a causar problemas pulmonares o situaciones pulmonares importantes. El efecto hormonal que tiene a nivel sistémico, ese efecto vasodilatador, no es tampoco de excepción en la vía aérea. Ellos tienen edema de la vía aérea y se consideran hasta 4 veces vía aérea más difícil que la población no obstétrica. Estos cambios permanecen regularmente hasta 48 horas después del embarazo. El comportamiento es como de un mini choque distributivo, es decir, están hiperdinámicas, tienen alto el gasto cardíaco, tienen cierta vasodilatación por el efecto hormonal, la frecuencia cardíaca aumenta entre 15 a 20 latidos, su volumen plasmático hasta un 50%, también lo comparten hacia la circulación útero-placentaria y se preparan para sangrar. Se están preparando para sangrar. El comportamiento mecánico causa una alcalosis respiratoria crónica y como un mecanismo compensador realizan o tienen una acidosis metabólica compensatoria. El útero se vuelve más vulnerable después de las 12 semanas en situaciones de trauma y la distensilidad dinámica se ve afectada. La estática la preserva, el parénquima pulmonar está bien, pero la dinámica es la que está afectada. Todos estos cambios fisiológicos, anatomofisiológicos y en sus pruebas de laboratorio debemos tomarlas en cuenta al momento de tomar decisiones. Estos a grandes rasgos tienen hasta 16,000 leucos, lo que lo hace más difícil para sospechar las infecciones, tienden a tener una anemia fisiológica por esa hemodilución que presentan. Las plaquetas no hay mucho problema, aunque regularmente pueden tener menos de 150,000,
más no menos de 100,000, lo que es una trombocitopenia gestacional, se cura sola con el desembarazo. El fibrinógeno está aumentado, les comento, se preparan para sangrar y están con un estado de hipercoagulabilidad. Se consideran normales los azuados más bajos que el promedio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para los diagnósticos de insuficiencia renal, porque ellos con arriba de 1.1 o aumentando al doble de su basal, se considera lesión renal. Las pruebas de funcionamiento hepático en general no están alteradas en TGO y TGP y tienen cierta hipoproteinemia a expensas de albúmina, lo que ustedes saben perfectamente que aumenta la fracción libre de medicamentos que van unidos a la albúmina. Esto disminuye la presión oncótica, tienen cierta fuga capilar, cierto daño en el endotelio. ¿Cómo vamos a abordar a una embarazada que tenga un trauma? Igual que cualquier otro paciente. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos un trauma y embarazo, por un ratito, olvidarnos que está embarazada. Por un ratito, olvidarnos que está embarazada y hacer secuencialmente sus intervenciones. ¿De acuerdo? A, B, C, D, E. Y algo muy importante, tomar la evaluación de la edad gestacional. ¿Tiene más o tiene menos de 20 semanas de gestación? ¿Por qué es importante saber si tiene más o menos de 20 semanas de gestación? En preeclampsia es importante, en amenazas de aborto es importante, en sangrado extravaginal es importante, pero en trauma, ¿para qué? Si tiene por arriba de la cicatriz umbilical fondo uterino, tiene más de 20 semanas, con algunas excepciones como embarazos gemelares o lo que son miomas. Ahorita vamos a ver por qué. La intervención es la misma, la vía permeable, el control cervical, la frecuencia respiratoria, siempre ponernos nuestro, que va aquí, estetoscopio. Como casi uso ultrasonido, se me olvidó el nombre. Entonces, auscultar segmentos pulmonares es importante siempre, nuestro estetoscopio, rápido, auscultar, evaluar la saturación de oxígeno, recordemos que ellas son más propensas a la hipoxemia, la frecuencia cardíaca, la onda de pletismografía, que a veces se nos olvida lo bonito que es la onda de pletismografía y nos ayuda a saber, una onda de pletismografía derechita, sabemos que no es un paciente que tenga un estado de choque como distributivo hipovolémico. A lo mejor no tanto para responder a volumen, pero sí nos va orientando quienes tienen un sistema arterial más colapsado que otra persona. Entonces, por eso es importante ver la onda de pletismografía. El CO2, recordemos que ellas manejan CO2 entre 26 hasta 30, ¿de acuerdo? Algunos comentan de 28 a 32, es decir, tienen una alcalosis respiratoria fisiológica. El monitoreo cardíaco es importante, la toma de la presión arterial y un acceso intravenoso o dos accesos intravenosos gruesos. No olvide, frecuencia cardíaca fetal y el decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? La frecuencia cardíaca fetal es un marcador de perfusión tisular materno. ¿Sí? Si llega un paciente inestable, una madre inestable, su frecuencia cardíaca primero posiblemente su frecuencia cardíaca fetal va a estar arriba de 160 y si no la reanimamos adecuadamente, viene la bradicardia fetal. Y entonces sí, pues algo malo le va a pasar a la madre, que es lo que priorizamos en estas situaciones. Y el decúbito lateral izquierdo es importantísimo. ¿Por qué? El decúbito lateral izquierdo evita inestabilidad hemodinámica o mejora la inestabilidad hemodinámica. Lo tenemos que hacer para que no se comprima el sistema aorto-cava. ¿A partir de qué edad gestacional realizamos la maniobra de decúbito lateral izquierdo? 20 semanas. Arriba de 20 semanas el sistema venoso se comienza a ver afectado. Y arriba de 24 semanas el sistema arterial incluso comienza a colapsarse. Entonces, por eso es importante que tengamos esta maniobra después de las 20 semanas. Ustedes han visto obstetras que de repente tienen una amenaza de aborto y tienen 12 semanas de decúbito lateral izquierdo. El uterino nada más anda ahí arriba, ni siquiera le interesa comprimir nada. El nivel de conciencia, pupilas, glucemia es muy importante y exponer en busca de lesiones. La temperatura es importantísimo. Recuerden, como comenta la doctora Leslie, la triada de la muerte, hay que tratar de evitarla en estos pacientes. Ojo, ellos pueden requerir una cesárea, ¿sí? Una cesárea para lograr estabilidad hemodinámica materna, ¿sí?
tanto en paro cardíaco como en situaciones de estado de choque. ¿De acuerdo? Si no es suficiente con la resolución y con la lateralización uterina, entonces podemos considerarla como una opción. Dice aquí, lo que beneficia a la madre es en general bueno para el feto. Como dice el Chavo del 8, eso. Esta es una máxima de la obstetricia crítica. Nunca lo olvidemos. Reanimando a la madre, reanimaremos al feto. Entonces, eso de que, ¿sabes qué saca el bebé? Porque, espérate, primero estabiliza a la madre y después averiguamos. Tienen hipoxemia. Siempre es importante en embarazadas con inestabilidad hemodinámica mantener saturaciones de arriba de 95% y presión arterial de oxígeno arriba de 70 milímetros de mercurio. Como les comento, el CO2 meta para ellos es entre 28 a 32. No lo olvidemos. Considerar intubación temprana es muy importante. Presión cricoidea, aunque en poblaciones no obstétricas está ya contraindicado, en estudios netamente, aunque son pequeños, pero con pacientes embarazadas no se vio que hubiera lesiones o que hayan sido ineficaces nuestras ventilaciones. Al contrario, se disminuyó importantemente la broncoaspiración, porque ellos, acuérdense, se consideran estómago lleno en cualquier momento. Y si tienen un ayuno prolongado, es peor esa broncoaspiración porque tienen más ácido su contenido gástrico. Después de realizarle la secuencia de intubación rápida, que tiene que ser como tal secuencia de intubación rápida sin ventilar al paciente, sin darle ventilación positiva, sería conveniente colocar una sonda nasogástrica u orogástrica, depende si es trauma craneoencefálico, están contraindicadas las nasogástricas, para causar descompresión del estómago y pues que no exista más riesgo de broncoaspiración. Una máxima es no niegue oxígeno a una embarazada grave. Es importante la inmovilización cervical. Debe ser selectiva, no a cualquier paciente con trauma se le tiene que realizar. Aquel con trauma grave y que implica una posibilidad de lesión cervical o que existe un trauma craneoencefálico, pues ahí sí tenemos que realizarle. Tiene que, manual es buena opción, la inmovilización manual, y algo muy importante que a veces se nos olvida en la sala de emergencias o cuando pasa quirófano. Queremos intubarla con la parte anterior del collarín rígido puesto. Eso se ha visto que trae más complicaciones, inclusive más lesiones de vía aérea traumáticas causadas por nosotros mismos. Lo que es conveniente es quitar la parte de arriba, que alguien se ponga por adelante a inmovilizar y que realice la intubación, así como lo hace la doctora Leslie. Casi siempre latina. ¿Ok? Casi siempre latina. Entonces, acuérdense que el desplazamiento uterino es parte de una intervención para tratar de estabilizar a la madre o que no se inestabilice. 2 venas gruesas. No hay necesidad de poner un catéter venoso central de urgencia. Este estudio se lo recomiendo. Yo casi no pongo estudios, si se dan cuenta. Me gusta mejor que sea más didáctico. Lo que demuestra es que se seleccionaron venas adecuadas con ultrasonido, entre más proximales mejor, y duraron 48 hasta 72 horas las infusiones de vasopresores sin complicaciones. Tuvieron complicaciones menos del 0.3 o 4%, bajísimas, y las únicas complicaciones descritas fueron necrosis cutánea y se solventaron con una crema de fentolamina con nitroglicerina. Entonces, son seguros, pues no les digo 48, 72 horas, les digo 8 horas. O sea, sí, estabilícenlo, no hay prisa, ¿de acuerdo? Es importante no poner vasopresores tan precozmente en choque hemorrágico. Acuérdense, en adultos de repente podemos, ¿sabes qué? No le quiero pasar mucho volumen, paso un poco de cristaloides en lo que me llega mi plasma, mi sangre, etcétera, y mientras le dejo un poco de vasopresor para no tener balances tan positivos a base de cristaloides. En embarazadas hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que sí reduce el flujo uterino. Entonces hay sufrimiento fetal innecesario. Tenemos de marcar o de restaurar muy bien la volumen intravascular y después entonces usar el vasopresor. Esta diapositiva creo que es muy buena porque yo la hice. No, es muy buena porque al final de cuentas a una embarazada que llega con trauma, no todo es hemorragia. Por eso quise salirme de solo hemorragia. No. Si una embarazada te llega porque participó en un trauma de alta energía, tienes que pensar
en 4 cosas. Si este choque, posiblemente, claro, posiblemente es hipovolémico, no lo niego, pero puede ser distributivo, que tenga una lesión traumática. Puede ser cardiogénico por alguna contusión miocárdica, ¿sale? O puede ser obstructivo por un tamponade o por un neumotórax. Las hemorragias pueden ser externas, las cuales hay que pararlas, y las hemorragias pueden ser internas, que también debemos de pararlas. Entonces, siempre hay que hacer una pausa antes de manejar y embarazo. Una pausa. Hasta en la más situación caótica, siempre hay tiempo para tomar decisiones, se los puedo asegurar. ¿De acuerdo? Es importante recordar que ellas pierden o comienzan a haber cambios hemodinámicos más importantes cuando pierden 15 a 20% de la volemia, y entonces hay que poner los hemoderivados. Y no me la compliqué, los hemoderivados son iguales, ¿sí? Como la tendencia actual, si está sangrando hay que ponerle sangre, hay que usar ácido tranexámico, factor 7, todos los fármacos que se utilizan para limitar el sangrado, pero por mucha ciencia que tengamos, eso siempre les digo a mis amigos intensivistas y se enojan, mira, tú por más ciencia que tengas, si no paras la hemorragia, no vas a parar absolutamente nada. Puedes echarle lo que quieras, pero si no haces una cirugía de control de daños, ¿sí? Si no drenas ese hemotórax, si no reparas o realizas una cirugía de control de daños por una lesión, un daño, aquí no hay, pero cuando haya una ruptura uterina, no te sirve tanta ciencia. También en el fibrinógeno menos de 100 se sugiere que esté ya empezando con una coagulación intravascular diseminada. Eso puede ser importante porque puede causar un desprendimiento abrupto de la placenta y complicar más a nuestra enferma. Entonces hay que ponerle fibrinógeno también. Cuando tenemos lesiones por arriba, aquí de T6, ¿sí? Arriba de T6, aquí es 3, 5 y 6, es arriba de T6. Puede causar un comportamiento de choque neurogénico. Esa lesión medular traumática puede causar un estado de choque neurogénico que va a ser caracterizado por hipotensión y aguas, la frecuencia cardíaca va a estar normal. ¿Y por qué no se me taquicardiza mi paciente? Tubada, estaba chocada, la intubé, ¿por qué no se me taquicardiza? Bueno, porque porque no tiene inervación simpática. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Choque obstructivo no es la excepción, es de las segundas causas de inestabilidad. ¿Y qué se requiere en el choque obstructivo? Quitar el tamponade de manera urgente, quitar el neumotórax, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y solamente algunas consideraciones. Los tubos intrapleurales se colocan entre el tercer o cuarto espacio, ya sabemos que lo ponemos regularmente en el quinto espacio intercostal, pero se realiza lo mismo. La descompresión primero con un yelco y posteriormente se coloca la sonda endopleural como lo hacemos habitualmente. El ultrasonido ya se están dando cuenta que es una herramienta maravillosa que no solamente te dice que está chocado el paciente, sino te da la etiología del choque y te ayuda a ecoguiar algunos procedimientos. Entonces nunca perdamos, aquí está un famoso punto pulmonar, se dan cuenta, aquí está el neumotórax, acá no, justamente lo encontramos donde se están despegando las pleuras, y aquí está un tamponade con sus características de compresiones de las cavidades derechas. Aguas, por ahí les han tocado pacientes que, a mí nunca me ha tocado una embarazada que me haga arritmias de trauma, pero si les comienza a hacer arritmias hay que tratarlas. Miren, imagínense que de repente esa embarazada que se les llegó un trauma de alta energía, la tengan que pasar porque va a ser una cirugía de control de daños, que les comience a hacer este bonito ritmo en su monitor, con esta presión arterial, con esta saturación. Bonito día de trabajo, ¿no? Hay que resolverlas tal como manda las guías. Si está estable, fármacos, pero si está inestable, pues la cardioversión sincrónica es segura en la embarazada y obviamente lo que beneficia a la madre va a beneficiar al feto y pues tendríamos que tratarlas como tal. Cuando hay disfunción cardíaca, podemos iniciar inotrópico y o vasopresores. Ellas pueden hacer
infartos agudos al miocardio, pero son por disecciones de la aorta que llegan hasta las arterias coronarias, y ahí está indicado la intervención coronaria percutánea o revascularización quirúrgica. Hay un pequeño debate entre ellos dos, muchos ponen stents y se acabó, y algunos que han intentado trombolizar ya se imaginarán cómo terminan estos pacientes de trauma y choque, ¿no? La ruptura miocárdica puede ser letal y no podríamos inclusive intervenir o alcanzar a intervenir. Se ha documentado que hasta 48 horas posterior a un trauma de alta energía pueden causar de manera espontánea o haber de manera espontánea ruptura del septum, ruptura de la pared libre o ruptura de las válvulas, ¿no? El diagnóstico le va a ser con eco, ¿sí? Para la lesión traumática cardíaca, con electrocardiograma, se ve el ST elevado porque está obstruida una arteria coronaria, la principal que se obstruye la descendente anterior por disección, y las troponinas también. El grupo de lesión traumática cardíaca en embarazo que tiene troponinas más aumentadas tienen más riesgo de complicaciones. Pero no olvidar que si nosotros vemos unas extrasístoles ventriculares, que vemos algunas extrasístoles auriculares, si vemos algunas arritmias, taquicardias, etcétera, no achaquemos o le atribuyamos el choque a esto, ¿sale? Recuerden que trauma en choque, choque en trauma, perdón, es hipotensión. Esa hipotensión es hemorragia hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y algo muy importante que ustedes pueden comenzar a utilizar, que es un ultrasonido de la vena yugular y un ultrasonido pulmonar. El acceso a ustedes como anestesiólogos es difícil para una vena cava, dificilísimo. ¿De acuerdo? Hasta ustedes mismos, yo como entro con casi todas las cirugías de mis pacientes, veo que hasta ustedes ponen una barrera, una cortinita, y dice, de aquí para acá es mío, ya, déjale que ellos que hagan acá, y se ponen acá su música y acá, ¿de acuerdo? Entonces no pueden insonar abdomen. Desde su punto, desde la cabecera del enfermo, pueden estar realizando la evaluación de la vena yugular y un ultrasonido pulmonar. Se los simplifiqué para hipotensión, pero también sirve en estado de hipertensión. No es colapsabilidad, aquí está compresión positiva, es una distensibilidad de la vena yugular. Si hay más de 12% y es un patrón A, es un pulmón seco y está con normotensión, solamente hay que estar evaluando que no se nos vaya o que tenga un choque oculto o que no se nos vaya a inestabilizar a lo largo de nuestra evolución. Si es un patrón A, si hay buena colapsabilidad, distensibilidad, perdón, de la vena yugular y hay hipotensión, ¿qué estado de choque puede tener? Un choque hemorrágico y requerirá cristaloides en lo que llegan sus hemoderivados. Si no hay buena colapsabilidad, distensibilidad de la yugular, es decir, esa yugular está choncha, ¿de acuerdo? Hay patrón B, es decir, su pulmón está húmedo, aquí van a requerir vasopresor. ¿Por qué? ¿Qué situaciones podrían darle ese pulmón húmedo? Esa yugular que no esté colapsada, que no colapse, que tenga poca distensión. Una edema pulmonar, las condiciones cardíacas pueden hacer insuficiencia ventricular izquierda y todos dicen, ¿qué está pasando? Pues está pasando esto, que está con un choque cardiogénico que también puede estar asociado en trauma y choque. Cuando no hay distensión de la vena yugular, cuando no hay una buena distensión, cuando hay patrón B y está con normotensión, ya le pusieron vasopresor, ¿sí? O no le han puesto, pues considere el inicio de un inotrópico previa evaluación. Es decir, a lo mejor este paciente con edema agudo de pulmón ya le normalizaron la presión arterial, pero sigue con falla cardíaca, un inotrópico sería una buena opción. Si encuentran también yugulares muy dilatadas y secos sus pulmones, puede ser que estén ante un tamponade o puede ser, si detectan con el ultrasonido pulmonar, un neumotórax. Esa es la causa de su estado de choque. Entonces, dice por ahí, si la paciente está normotensa, descarto estado de choque. ¿Qué piensan ustedes? ¿Igual que el chavo? ¡Qué bruto! Póngale 0. Exactamente, porque existe choque sin hipotensión, existe hipotensión sin choque, y más en las embarazadas. Otra lesión importantísima en la D, si se dan cuenta, vamos haciendo el desglose, es la evaluación neurológica. Cuando tenga un deterioro neurológico a causa de un traumatismo craneoencefálico,
Entonces debemos asegurar la vía aérea y evaluar si hay datos de hipertensión intracraneana o si hay una herniación inminente, lo cual debemos de realizarle un manejo escalonado para disminuir la hipertensión intracraneana. Si no hay hipertensión intracraneana, bueno, entonces hay que realizarle la TAC. Si está normal, hay que ir a unidad de terapia intensiva, y si es una anormal, o sea, que tenga una hematoma epidural, una hematoma subdural o algo que se tenga que drenar, pues hay que evaluar por neurocirugía. La evaluación neurológica sigue siendo el ultrasonido algo muy bueno. Los que estuvimos en el taller vieron que es sencillo, es medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, y cuando está por arriba de 0.6 en embarazadas, que es el corte, acuérdense que dijimos que era 0.56, algunos estudios demuestran que la embarazada regularmente tiene un poco mayor el diámetro de la vaina del nervio óptico, y también un índice de pulsatividad por un Doppler transcranial de las arterias cerebrales, arriba de 1 te indica hipertensión intracraneal. Y lo que les comentaba, qué bueno que se fue el doctor. Entonces, pues básicamente, para el manejo de la presión intracraneana traumática, hay que intubar adecuadamente a nuestro paciente, ¿sí? Mantenerlo con normocapnia, que acuérdense que aquí es entre 28 a 32 en la embarazada, ¿sale? Con una adecuada oxigenación por arriba del 94-95%, que tenga una buena sincronía con el ventilador a base de una buena pseudoanalgesia y que no exista hipotensión. Se puede drenar, aquí ya estamos con más de 20 de presión intracraneana, la cabecera a 30 grados, evitar que exista obstrucción del drenaje venoso y drenar el líquido cefalorraquídeo con un catéter intraventricular cuando sea posible, y ya te vas. Ya las soluciones hiperosmolares no tiene tanta evidencia, pero se las seguimos administrando como puente. La hipocapnia, no. La hipotermia, no. Los barbitúricos, como que queda ahí, pero tampoco. Lo importante es llegar en a máximo 1 hora a realizar una craneotomía descompresiva a ese paciente que tenga hipertensión intracraneana. ¿De acuerdo? Les voy a hacer esta, miren, ya es de las últimas diapositivas. Hagan este análisis. ¿Ustedes creen? Miren, le hicieron una craneotomía descompresiva y se quedaron cortos porque basta acá. Este pedazo sale volando. ¿Creen que fármacos o alguna situación puede bajar esto? Miren, miren cómo salió hasta acá. Obviamente las estructuras basales del cerebro pues, se liberan, pero jamás una medida de hipocapnia, de manitol, de lo que quieras, va a quitar esto, que es un mecánico, es impresionante. Miren cómo sale, cómo tiene 85 de presión intracraneana. Es imposible que algo lo pueda limitar. ¿Sale? Entonces, recordar que hay que evitar hipoxia, que hay que realizar sus intervenciones como comentamos, escalonadas, y evaluación quirúrgica acorde a su neurocirujano, ¿de acuerdo? Solución salina es la recomendable, mantener una presión de perfusión cerebral alrededor de 60, profilaxis convulsiva, que no se les pase de repente ahí al neurocirujano, al emergenciólogo no se les ocurrió ponerla, pues tiene la evidencia en trauma craneoencefálico grave para como profilaxis convulsiva. Hay que evitar a toda costa la fiebre, la hiperglucemia más de 180 aumenta la mortalidad, pero también menos de 80 aumenta la mortalidad. Más de 180 es más morbilidad, más neumonías, etcétera. Entonces hay que corregirlas. También corregir coagulopatías, logrando INRs menor de 1.4 y plaquetas más de 75,000. Y por Dios, no glucocorticoides. ¿De acuerdo? Ya había puesto esta frase. Manejar a embarazadas neurocríticas sin medir PIC es como manejar pacientes con choque sin tomar presión arterial. Ustedes no se imaginan a un paciente con estado de choque y que le diga, ¿cuánto está de presión? No, ¿para qué? A ver, se ve bien. No, ¿sabes qué? Por si las dudas, ponle un vasopresor. Así lo hacemos en el neurocrítico. A veces, ¿sabes qué? Creo que sí trae, ponle manitol. Pues no, tenemos que asegurarnos que midamos la presión intracraneal, no invasiva o cuando se requiere invasiva, y manejarla como tal. ¿Sale? Ya por último, la RCP en el embarazo es muy similar en cuanto a la secuencia, ¿de acuerdo? Señora, ¿se cuesta usted bien? Si no responde, activo el sistema de emergencias, que me traigan un carro rojo, y el team quirúrgico, que incluya un cirujano, un ginecobstetra, y en las guías dicen que un urgenciólogo. ¿Quién sabe si yo lo haría? No sé.
No sé, a ver si no me mocho un dedo. Sí he estado en cesáreas, pero obviamente ha estado el obstetra, gracias a Dios, y no he necesitado más que estar ahí dando la RCP, dirigiéndola. Carro azul, ya lo sé, perdón, aquí le puse carro rojo, es carro azul, porque acá así le llaman. Y dar la RCP, las desfibrilaciones la misma, ¿sale? Si ese FBTB lo amerita, cada 2 minutos está haciendo la reevaluación. Las consideraciones de la compresión solamente es mantenerla en 120 para asemejar el gasto cardíaco de la embarazada, ¿sale? Tratar de interrumpir lo menos posible y que sean compresiones efectivas. Si se dan cuenta, en todo momento, realizar el decúbito lateral izquierdo y después de las 20 semanas se opta a los 4 minutos hacer una cesárea perimortem para mejorar las posibilidades de retorno a la circulación espontánea de la madre. Fetos viables arriba de 26 semanas, no sé aquí cómo anden, en México teóricamente arriba de 26 en algunos lugares y arriba de 28 en algunos otros. Reportan que en Japón arriba de 23 semanas de gestación son viables, imagínense. Entonces, también se van a beneficiar, obviamente. Sin embargo, ellos toleran un poquito más de hipoperfusión. En los estudios, cuando sacaban a los niños hasta los 10 minutos, lograban sobrevivir y la madre pues simplemente no sobrevivía. Cuando lo sacaban entre 4 o 5 minutos, les daba mejor sobrevivida a los dos, ¿verdad? Entonces, por eso se opta por la cesárea perimortem a los 4 o 5 minutos, depende la bibliografía que vean. Y ya por último, les dejo esta tabla, simplemente es para recordar que pues a veces vamos a tener que utilizar medicamentos. Sin embargo, si lo requiere la madre, pues aunque tengan algún riesgo fetal, pues ni modo, tendríamos que administrárselo, ¿de acuerdo? Lo que es bueno para la madre es bueno para el feto. Y ya por último, recordar que aunque ya hayamos descartado cualquier causa de estado de choque, no olvidemos que está embarazada y no nos confiemos. Y al menos 4 a 8 horas continuas estar haciendo reevaluaciones de esa paciente embarazada que participó en un trauma de alta energía para descartarle que no haya algo netamente obstétrico. No se nos pase eso porque ahorita no, nada grave. Y al rato, sangrado transvaginal, estado de choque, ¿qué pasó? Pues tuvo un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchas consideraciones. Cuando se está recomendado que cuando exista sangrado transvaginal no se haga ningún tacto hasta que no se descarte que exista placenta previa, ¿de acuerdo? Se pueden usar tocolíticos y en embarazos pretérminos hay que considerar maduración pulmonar con betametasona o con dexametasona entre 23 a 36 semanas, que es cuando son viables. Algunas bibliografías dicen que hasta 34, pero en las actualizaciones hasta 36 se puede llegar a usar la maduración pulmonar y se benefician. Claro, 23 semanas de gestación en Japón, ¿verdad? En México, ya lo dijo el doctor Juan, ¿sí? ¿Qué les dijo? Pues que se nos facilita porque tenemos pocos fármacos con qué trabajar, ¿ya se dieron cuenta? Entonces no batallamos mucho, ¿de acuerdo? Y pues no tenemos tanta tecnología, entonces de 26 hacia arriba es cuando se recomienda la maduración pulmonar, otros 28 hacia arriba, ¿de acuerdo? Ya como conclusiones, los cambios, ya vieron que los cambios anátomo-fisiológicos son muy importantes para la toma de decisiones, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los laboratorios en general, y hay que identificar tempranamente el choque. Las intervenciones terapéuticas deben de ser acorde a la situación que está el estado de choque. Entonces, simplemente les quiero transmitir eso. No todo el estado de choque, no toda hipotensión, volumen. Siempre hay que hacer tomarnos un café antes de tomar las decisiones. Mi paciente está hipotensando, es a lo mejor porque tengo mucho gas abierto, a lo mejor le pasé bolos muy altos de propofol, etcétera. Siempre no todo es carga, hay que descartar. Y ustedes entran como equipo de trabajo, pero no solamente son aquellos que les dan la anestesia. Ustedes son un terapeuta más en el quirófano que tiene que descartar todos estos grandes estados de choque, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco olvidar que excluida un traumatismo grave, pues tampoco olviden, ¿sí? Que la complicación obstétrica netamente puede ocurrir. ¿De acuerdo? Este es mi grupo de trabajo. Nos dedicamos a dar cursos para disminuir la muerte materna en el norte y en el Golfo de México. Vamos a comunidades donde los médicos generales son los que atienden los partos, ¿de acuerdo? Donde ellos son los que dan la primera atención. Y pues él es un ginecólogo intensivista, ella es una obstetra general y pues su servidor, que soy
Siempre digo que soy un médico general porque yo veo todo, de todo. Entonces, muchas gracias por la atención y pues, alguna duda para servirles.